Crónica del Sol de Ocaso. La caída de Tenochtitlán. Claqueta introducción. Imagina que despiertas en un mundo donde el cielo ha comenzado a enviarte señales de tu propia destrucción. Eres un habitante de la ciudad más deslumbrante que la humanidad ha construido jamás, una metrópoli de piedra blanca que parece flotar sobre el agua. Pero el aire ha cambiado. Durante años has visto columnas de fuego en el cielo nocturno, templos que se incendian sin que ningún rayo los toque, y presagios que los sacerdotes no saben cómo interpretar. Ahora caminas por las calles de Tenochtitlán y por primera vez en tu vida sientes un miedo diferente. No el miedo a los dioses, sino el miedo a hombres que parecen hechos de metal, montados sobre animales gigantes que ningún azteca ha visto jamás. Estás a punto de presenciar no solo una guerra, sino el choque de dos mundos que no sabían de la existencia del otro. Esta es la historia de cómo un imperio de 6 millones de personas fue puesto de rodillas por la ambición, la traición y un arma invisible que nadie pudo ver venir. Porque lo que vas a descubrir no es solo la caída de una ciudad, sino el nacimiento doloroso de una nueva identidad. En menos de 2 años, la capital del sol se convertirá en un cementerio de cenizas y oro. Bienvenidos a la verdadera historia del fin del Imperio Azteca. Bloque 1. Tenochtitlán, la ciudad más grande del mundo. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos entender lo que se perdió. En 1519, mientras las ciudades europeas luchaban contra la suciedad y el hacinamiento, en el corazón de México se alzaba una maravilla de la ingeniería que desafiaba toda lógica. Tenochtitlán no era solo una ciudad, era un ecosistema artificial construido sobre un pantano en el lago Texcoco, y sus números son verdaderamente impactantes. Se estima que en su apogeo, la ciudad albergaba entre 80.000 y 300.000 habitantes solo dentro de sus límites urbanos. Si incluimos las áreas circundantes, la población superaba las 700.000 personas. Para que entiendan la escala, Londres en esa época apenas llegaba a los 100.000 habitantes y Tenochtitlán era una metrópoli 5 veces más grande que Sevilla. La ingeniería azteca estaba siglos por delante de su tiempo. Lograron separar el agua salada del lago de la dulce mediante el albarradón de Nezahualcóyotl, un dique masivo de 16 kilómetros de largo. Gracias a esto desarrollaron las chinampas, islas flotantes artificiales que producían hasta 7 cosechas al año, alimentando a toda una población masiva sin necesidad de comercio exterior. Pero lo más impactante para los españoles fue algo completamente inesperado: la higiene. Mientras en Europa bañarse era una rareza, los aztecas se bañaban diariamente. La ciudad era totalmente blanca, recubierta de cal, lo que hacía que brillara como plata bajo el sol del mediodía. Tenían además el servicio de mensajería más rápido del mundo, con corredores de relevo cada 8 kilómetros, permitiendo que el emperador recibiera pescado fresco desde Veracruz en menos de 24 horas. Y aquí viene uno de los datos más sorprendentes de toda esta historia. Tenochtitlán fue la primera ciudad del mundo en garantizar educación gratuita y obligatoria para todos sus ciudadanos, 300 años antes que cualquier nación europea lo intentara. Era, literalmente, el jardín del mundo conocido. Y estaba a punto de arder. Bloque 2. Cortés, el hombre que desafió a un rey. ¿Quién era realmente el hombre que lideró la destrucción de este paraíso? Hernán Cortés no llegó a México como un embajador oficial de España, llegó como un proscrito. En febrero de 1519, Cortés huyó de Cuba con 11 barcos y unos 500 soldados, desafiando las órdenes directas del gobernador Diego Velázquez, quien había cancelado la expedición en el último momento.
Cortés era un hombre de ambición desmedida y una astucia legal brillante. Para darle una fachada de legalidad a su propio motín, fundó la Villa Rica de la Vera Cruz el 21 de abril de 1519, estableciendo un cabildo que lo nombró capitán general, respondiendo únicamente ante el rey Carlos V y saltándose por completo la autoridad de Cuba. Aquí nace uno de los mitos más grandes de la conquista. Cortés no quemó sus naves, lo que hizo fue mucho más calculado. Ante el miedo de que sus hombres leales al gobernador de Cuba intentaran huir de regreso, ordenó barrenar y hundir sus propios barcos en julio de 1519. Salvó los aparejos, las cuerdas y los clavos, pero dejó a sus hombres con una sola opción: conquistar o morir. Imagina la presión de ese momento. Cortés estaba en una tierra desconocida con apenas 16 caballos y algunos cañones, enfrentándose a un imperio de millones, sin suministros, sin refuerzos, y técnicamente como un traidor a la corona española. Su única carta era avanzar hacia lo completamente desconocido. Bloque 3. La Malinche, el arma secreta de Cortés. A menudo se dice que Cortés conquistó México por su cuenta, pero la realidad es que sin una mujer indígena a su lado, su nombre se habría perdido en la selva para siempre. Su nombre real era Malintzin, aunque la historia la conoce como la Malinche. Nacida en la nobleza de Coatzacoalcos, fue vendida como esclava por su propia familia para asegurar la herencia de su medio hermano, y fue entregada a Cortés como parte de un grupo de 20 mujeres tras una batalla en Tabasco. Lo que los españoles no sabían es que tenían en sus manos a una políglota brillante. Ella hablaba náhuatl, el idioma de los aztecas, y también dominaba el maya. Inicialmente la traducción era un proceso lento. Cortés hablaba español a Jerónimo de Aguilar, un náufrago rescatado. Aguilar traducía al maya para Malintzin, y ella traducía al náhuatl para los emisarios de Moctezuma. Pero pronto aprendió español y se convirtió en la estratega principal de toda la expedición. Ella no era solo una intérprete, era el filtro de la realidad. Tenía la capacidad de hablar en el registro más alto de la nobleza náhuatl, lo que le permitía negociar con una autoridad que los españoles jamás habrían logrado por sí mismos. Fue ella quien descubrió la emboscada planeada en Cholula, salvando a los españoles de una muerte segura. El debate histórico sobre su legado sigue siendo feroz. Para algunos es la madre del mestizaje, para otros la gran traidora. Pero debemos recordar algo fundamental: los aztecas no eran su pueblo, eran los enemigos que oprimían a su propia gente. Ella no traicionó a un país que no existía todavía, luchó por su propia supervivencia en un mundo de hombres violentos. Bloque 4. Los enemigos de los aztecas, la alianza de Tlaxcala. Hay un mito que debemos romper de una vez por todas. Cortés no derrotó a los aztecas con 500 españoles, los derrotó liderando un ejército masivo de indígenas profundamente resentidos. El imperio azteca se basaba en la coerción y el tributo humano. Pueblos como los tlaxcaltecas vivían en un estado de guerra perpetua, rodeados por un embargo comercial azteca que les impedía obtener sal y algodón. En septiembre de 1519, tras 3 feroces batallas contra los españoles, los líderes de Tlaxcala se dieron cuenta de algo fundamental: las armas de acero y los caballos de estos extranjeros eran la llave para destruir a sus opresores de siglos. Tlaxcala aportó más de 80,000 guerreros a la causa española, y sin ellos la conquista habría sido simplemente imposible. Pero el camino hacia Tenochtitlán estuvo marcado por sangre. En octubre de 1519, en la ciudad sagrada de Cholula, alertado por Malintzin de una posible emboscada, Cortés lanzó un ataque preventivo dentro de la ciudad. En solo 3 horas,
los españoles y sus aliados tlaxcaltecas masacraron a miles de personas, con cifras que varían entre 3.000 y números mucho mayores dependiendo del cronista que se consulte. El mensaje fue brutal y calculado: cualquiera que se opusiera a la alianza sufriría un destino aterrador. El camino hacia la capital estaba ahora abierto por el miedo. Bloque 5. Moctezuma, el emperador que no supo decidir. El 8 de noviembre de 1519, dos mundos chocaron en la calzada de Iztapalapa. Moctezuma II, el hombre más poderoso de América, se encontró cara a cara con Cortés por primera vez. Aquí entra la famosa leyenda: ¿creía Moctezuma que Cortés era el dios Quetzalcóatl que regresaba para reclamar su trono? Las investigaciones modernas sugieren que esta historia fue una invención posterior para justificar la derrota azteca. Moctezuma era un estratega sofisticado que invitó a los españoles a la ciudad no por su misión ciega, sino para tenerlos donde pudiera vigilarlos y estudiar sus debilidades de cerca. Pero cometió un error fatal: subestimó por completo la voluntad de hierro de Cortés. En menos de una semana, Cortés tomó a Moctezuma como rehén en su propio palacio de Axayácatl, y durante meses el emperador más poderoso de América gobernó como un títere bajo control español. La muerte de Moctezuma el 30 de junio de 1520 sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia americana. La versión española dice que su propio pueblo lo mató a pedradas cuando intentó pedir la paz desde un balcón, mientras que las fuentes indígenas aseguran que los españoles lo asesinaron cuando dejó de serles útil. Análisis modernos sugieren que lo más probable es que muriera por un traumatismo cráneoencefálico, pero la verdad definitiva permanecerá oculta para siempre. Bloque 6. La noche triste 1520, la peor noche de Cortés. Con Moctezuma muerto y la ciudad en rebelión total tras la masacre del Templo Mayor ordenada por Pedro de Alvarado, los españoles estaban completamente atrapados dentro de Tenochtitlán. En la medianoche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, Cortés intentó una huida desesperada bajo la lluvia. Imagina el caos absoluto de ese momento: miles de guerreros aztecas atacando desde canoas en la oscuridad total, mientras los españoles intentaban cruzar los canales con un puente portátil que se atascó en el lodo durante los primeros minutos de la huida. Aquí es donde la codicia se convirtió en una trampa mortal. Muchos soldados, cargados con pesadas barras de oro que habían saqueado del palacio, cayeron al agua y se hundieron bajo el peso de su propio botín. Esa noche Cortés perdió entre 450 y 800 españoles y unos 4.000 aliados tlaxcaltecas, perdió toda la artillería y la mayor parte de los caballos. Cortés, herido y derrotado, se sentó bajo un ciprés en Tacuba y lloró amargamente. Es lo que conocemos como la Noche Triste. Parecía el final absoluto de la conquista. Pero mientras los españoles huían hacia Tlaxcala, un enemigo invisible ya estaba ganando la guerra por ellos. Bloque 7. El arma invisible, la viruela que destruyó un imperio. Mientras Cortés se reagrupaba en Tlaxcala, Tenochtitlán se enfrentaba a un apocalipsis biológico que ningún guerrero azteca podía combatir. La viruela llegó con un esclavo africano llamado Francisco Eguía, parte de la expedición enviada para capturar al propio Cortés, y los indígenas americanos no tenían ninguna inmunidad contra esta enfermedad europea. Lo que sucedió después fue un horror indescriptible. Durante 70 días la enfermedad devastó la ciudad de una manera que ningún ejército habría podido replicar. La gente moría en sus camas, incapaz de moverse incluso para buscar comida o agua, y familias enteras perecieron juntas dejando casas llenas de cadáveres cuyo hedor llenaba cada rincón de la ciudad.
Se estima que entre un tercio y la mitad de la población de Tenochtitlán murió durante esta epidemia inicial. En total, se calcula que la viruela mató a entre 5 y 8 millones de personas en el Valle de México en ese primer año, y entre las víctimas estuvo el propio emperador Cuitláhuac, el mismo hombre que había derrotado a Cortés durante la Noche Triste. La viruela no solo mató personas, destruyó la estructura social y el mando militar de los aztecas en el momento más crítico de toda su historia. Fue, sin que nadie lo planeara, la primera guerra biológica a gran escala en América. Bloque 8. El sitio final, 75 días para destruir Tenochtitlán. En mayo de 1521, Cortés regresó con un plan de guerra total. Entendió que para tomar Tenochtitlán debía primero dominar el agua, y ordenó la construcción de 13 bergantines, barcos de guerra ligeros, en Tlaxcala. Estos fueron desmantelados y cargados por miles de porteadores sobre las montañas hasta llegar al lago Texcoco. El sitio duró 75 días de combates brutales e implacables. Cortés utilizó tácticas de tierra quemada. Cada edificio que capturaban era demolido completamente por sus aliados indígenas para llenar los canales y permitir que la caballería española pudiera maniobrar libremente. Cortaron el suministro de agua dulce proveniente de Chapultepec y establecieron un bloqueo naval total que mató de hambre a los defensores. El último emperador, Cuauhtémoc, cuyo nombre significa águila que desciende, lideró una defensa heroica contra todo pronóstico. Pero el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. Cuauhtémoc fue capturado en una canoa mientras intentaba escapar por el lago, y al ser llevado ante Cortés, pidió ser ejecutado con la daga del propio conquistador, habiendo cumplido su deber de defender a su pueblo hasta el final. La ciudad de mármol blanco fue reducida a cenizas y escombros, y sobre sus ruinas comenzó a nacer lentamente la actual Ciudad de México. Bloque 9. El tesoro perdido de Moctezuma, ¿dónde está hoy? ¿Pero qué pasó con el oro? La búsqueda del tesoro de Moctezuma ha vuelto locos a los buscadores de fortuna durante 5 siglos completos. Se dice que durante la Noche Triste, toneladas de oro y joyas aztecas terminaron en el fondo del lago Texcoco, arrastradas por el peso de los soldados que se ahogaron. Y aquí viene la prueba física que confirma que esta historia es completamente real. En 1981, un trabajador de la construcción encontró una barra de oro de 1.93 kilos en pleno centro de la Ciudad de México, y en 2019, pruebas químicas confirmaron que su composición coincidía exactamente con el oro azteca perdido durante la huida de Cortés. Es la prueba de que parte del tesoro sigue ahí, bajo el concreto de la metrópoli moderna. Existen además teorías asombrosas que van mucho más lejos. Algunos investigadores creen que guerreros aztecas sobrevivientes llevaron el oro hacia el norte, a territorios como los actuales Utah o Arizona, para esconderlo de la codicia española para siempre. Se han realizado excavaciones masivas en sitios como Kanab, Utah, basándose en petroglifos antiguos que algunos interpretan como mapas del tesoro. Pero el tesoro principal sigue siendo un fantasma que se niega a ser atrapado. Está sepultado bajo el fango del antiguo lago, o escondido en una cueva lejana en el desierto del norte. El misterio continúa abierto hasta el día de hoy. Bloque 10. Conclusión: lo que el Imperio Azteca nos enseña hoy. La caída del Imperio Azteca no fue solo el final de una civilización, fue un parto violento que cambió el mundo para siempre. No fue solo la tecnología española lo que destruyó este imperio, sino una combinación mortal de divisiones internas profundas, una epidemia devastadora y el choque brutal de dos formas completamente distintas de entender la realidad. El legado de los aztecas vive en nosotros.
Vive en el nombre de México, en nuestra comida, en nuestra resistencia. Y en un giro poético de la historia, la sangre de Moctezuma no desapareció con la conquista. Su hija Isabel Moctezuma se integró a la nobleza española, y hoy en día sus descendientes todavía ostentan títulos nobiliarios en España, como los duques de Moctezuma de Tultengo. Hoy, cuando caminas por el zócalo de la Ciudad de México, estás parado sobre los restos de la ciudad más grande que el mundo vio alguna vez. Los aztecas nos enseñaron sobre la grandeza de la ingeniería, la importancia de la educación y la fragilidad de cualquier poder ante los cambios del destino. Su imperio murió en 1521, pero su alma permanece viva en cada rincón de América Latina. Porque aunque derribaron sus templos, nunca pudieron borrar sus raíces. El sol de los aztecas se ocultó aquel 13 de agosto de 1521, pero su luz sigue brillando en la identidad de todo un continente. Hasta la próxima historia. La que nadie te contó completa.